Existen millones de voces, pero ninguna más profunda que la del mar. Existen miles de tonalidades, pero las más sublimes están en las aguas. Existen cientos de bellezas en el mundo, pero las más enigmáticas están mar adentro. El mar pareciera no tener final. Desde que el ser humano existe, lo ha navegado y explorado. Siempre ha estado ahí, imponente, bello y generoso. En él hay casi tantos seres vivos como estrellas hay en el espacio exterior. Pero apenas nos hemos dado cuenta que los recursos naturales no son eternos, que su vastedad sí tiene límite. En la antigüedad, el concepto que tenía la humanidad sobre el mar era que daba recursos inagotables, ¿no? Y uno siempre pensaba, al tener ese desconocimiento del mar, al ser un ambiente totalmente diferente para el que estamos nosotros adaptados, pensaba que el mar era vasto y que siempre iba a haber recursos, ¿no? Y al paso de los años y al ir conociendo pues, este ecosistema, empezaron a ver que realmente son recursos limitados, ¿no? Y a través de los años y a través de prácticas desmedidas como pesca industrial o como pesca sin normas o sin reglamentos, pues al final muchas especies se han visto mermadas, ¿no? Y pues en México han existido muchas pesquerías que han pues sobreexplotado los recursos. Durante mucho tiempo, la pesca fue una actividad sustentable, pero la explosión demográfica del ser humano y las técnicas industriales han sobreexplotado el mar y diezmado la población de miles de especies y extinguido a igual número de ellas. Hay muchos tipos de artes de pesca y unos muy destructivos, ¿no? En México hay dos particularmente destructivos, que es la dinamita. En algunos lugares del Golfo se utiliza dinamita
porque no falla. O sea, tú tiras un cartucho de dinamita, mata todo y te coges lo que te quieres llevar. ¿Sí? Obviamente tiene un impacto espantoso sobre el fondo, rompe todo, ¿no? Un golpe, un dinamitazo en el océano. ¿Sí? Además del ruido marino y todo, pero se usa muy poco, realmente se usa en muy pocos lugares, afortunadamente, porque la gente sabe que incluso ha habido muertos por no manejarla correctamente. No es cualquier cosa un cartucho de dinamita en una panga, ¿no? Realmente el mayor problema son los barcos arrastreros, porque en la red sale todo. O sea, la red se tira y todo lo que salga se muere o se sube al barco, ¿no? Problema, el 90% de lo que se captura se tira al mar. O sea, no se aprovecha, solamente se aprovecha el 10%. Pueden ser peces o pueden ser camarones. Pero el 90% de todo lo que se saca es animales que matan innecesariamente, ¿no? Que incluye otros peces, otros invertebrados, y de todo, ¿no? Agarran parejo. La huella humana se cierne sobre el mar. La contaminación destruye la vida y el cambio climático modifica la acidez y temperaturas de las aguas. Sin embargo, aún es posible revertir el daño causado. Una estrategia para hacerlo es la creación de una red de reservas marinas. Este proyecto nace de la necesidad de establecer herramientas que permitan amortiguar los impactos humanos en los ecosistemas marinos. Aquí el Golfo de California sabemos que es uno de los lugares más importantes a nivel mundial en términos de biodiversidad, de producción pesquera. Casi más de la mitad de la producción pesquera de México viene de esta región. Y el establecimiento de reservas marinas es una de las pocas herramientas integrales que nos permiten conservar la biodiversidad, apoyar las pesquerías y ayudar a los ecosistemas a recuperarse y a ser más resilientes ante los cambios que nosotros, a las presiones antropogénicas que nosotros imponemos. Específicamente lo que son la sobrepesca, el desarrollo costero alrededor del Golfo de California y ahora los cambios que estamos generando a través del cambio climático, ¿no? Bueno, entonces estas reservas marinas, el objetivo principal es que estén conectadas una con otra y que sean, en términos genéticos y en términos pesqueros, que estén conectados, ¿no? Y entonces al final, al tú proteger una zona, genéticamente tú estás protegiendo el ecosistema o la especie, pero también se están yendo los beneficios a las zonas pesqueras, ¿no? Entonces, y al proteger una zona más al sur, más al norte, más al este o al oeste, al final se están conectando estas reservas, ¿no? Y los beneficios están yendo pues como más latitudinalmente o longitudinalmente a los sitios pesqueros, ¿no? A bordo del barco Quino el Guardián, zarpamos para ser testigos del trabajo de los científicos.
Uno de los puntos centrales de sus investigaciones es el movimiento de las especies en su etapa como larvas. La fase larvaria abarca desde la eclosión, es decir, desde que salen de los huevecillos hasta que empiezan a tener escamas. Durante esta etapa, las larvas viajan de un sitio a otro llevadas por las corrientes marinas. Rastrear sus movimientos permite establecer la conectividad que hay entre dos o más puntos. El Golfo de California o las comunidades del Golfo de California se encuentran actualmente en estados de estrés y en unos estados de condiciones muy drásticas para cualquier organismo. De hecho, las condiciones que se encuentran en el Golfo de California son una de las más drásticas a nivel mundial. Lo cual, el hecho de que nosotros podamos estudiar estos corales nos permite conocer cómo serían las comunidades coralinas en un futuro bajo las condiciones de cambio climático, las cuales se proyectan. La herramienta que utilizamos son la genética. A partir de esta genética nos podemos saber quiénes son, digamos, los padres y los hijos de los organismos que estamos estudiando. Con ello podemos saber si hay una migración de alguna larva, de algún individuo, de un lugar hacia otro. Estos corales generan las larvas y con la información genética que tengamos de dos diferentes sitios, por ejemplo, podemos saber cuál es la magnitud de migración de una larva hacia otro lugar. Y así podemos saber cuáles sitios son más importantes para mantener esa diversidad en esos sitios. Durante la investigación, los paisajes sobre el barco son sublimes. Pero en las profundidades existen zonas en las que pareciera que ha desaparecido la vida acuática. Son enormes extensiones de océano agotado. La sobrepesca genera una ruptura en la cadena alimenticia. Las poblaciones de peces pequeños se descontrolan y las de los mayores disminuyen. Los buzos se sumergen y registran el estado de estas poblaciones. Recogen muestras y observan el comportamiento de la vida submarina. Utilizan tecnología de vanguardia para recabar y almacenar datos y analizar los resultados desde distintas disciplinas. Buscan respuestas, plantean soluciones. En buena medida, del resultado de sus investigaciones depende el futuro del mar. A través del estudio combinado de la genética, que nos dice a través de las frecuencias de los genes cómo se mueven los diferentes organismos entre localidades, combinado con la modelación oceanográfica. Entonces lo que hacemos es poder desarrollar modelos en una computadora que recrean la circulación de las corrientes del Golfo de California para crear hipótesis de cómo se mueven las corrientes. Y después lo que hacemos con la genética es ir a estos lugares, como lo hicimos en este crucero, para poder tomar muestras que nos permitan verificar si lo que nos dice este modelo en la computadora es cierto o no, y poder corroborar cuáles son esos sitios más importantes que son los productores de larvas que sostienen a todo el resto de las poblaciones, ¿no? La península de Baja California tiene más de 1.100 kilómetros de costas en cada uno de sus costados. Más de 900 islas e islotes y miles de bahías, ensenadas y manglares. Cada uno con su propio ecosistema. Algunos de estos sitios son santuarios de animales en peligro de extinción.
y de especies endémicas, únicas en el mundo. Esta diversidad hace a esta zona un oasis para el estudio de la vida marina. El Golfo de California es único por muchas razones y esto crea que se hagan corrientes muy específicas. Entonces, es un golfo muy angosto y es muy profundo. Entonces, esto funciona básicamente como una tina enorme en donde las corrientes forman giros o remolinos muy específicos que cambian de dirección de acuerdo a la temporada del año. Entonces, la mitad del año tenemos estos giros dando vuelta en un sentido y la otra mitad del año los tenemos dando vuelta en otro sentido. Y esto es algo muy único porque en pocos lugares tienen estas características geológicas y físicas en donde se den este tipo de fenómenos. Y es muy importante porque estos giros son los que mueven las larvas de las especies. Entonces, dependiendo de cuándo desove una larva, si una especie está desobando en invierno, sus larvas van a ir, digamos, hacia la derecha, en el Golfo de California, y si tenemos una especie en el mismo lugar que desova en verano, las larvas van a ir hacia la izquierda. Los investigadores y expertos científicos ayudan a las comunidades pesqueras a enfocar el uso que pueden hacer de cada zona sin lastimarla. Para mantener sanas estas actividades productivas, se desarrollan estrategias que permitan la reproducción y el crecimiento de los seres del mar. El diseño de estas estrategias involucra a instituciones públicas y privadas, a representantes de la pesca industrial y local, y a las comunidades de la región. Cada zona protegida tiene un motivo diferente para ser resguardada. Entender la conexión entre unas y otras llevará a saber qué nuevas áreas deben ser protegidas y de qué manera. Solo así será posible mantener la pesca y la vida. La razón por la que hemos formado estos grupos multidisciplinarios es por la necesidad que tenemos enfrente. O sea, vemos cómo las comunidades, cómo sus recursos ya no es lo mismo que sacaban antes, en términos ni de cantidad, ni de las especies que hay, ni de las tallas de las especies que hay. Y tenemos casos de especies que están amenazadas o están en peligro de extinción. No puede haber red de refugios sin ciencia, porque si bien un pescador sabe perfectamente su negocio, un pescador no va a saber de genética, de movimiento de esto, de aquello, ¿no? O sea, necesitamos el apoyo de las dos partes para que esto funcione, ¿no? La ciencia tiene límites, ¿sí? O sea, no podemos regir una estrategia de manejo solamente en ciencia, ¿sí? Porque lo que se maneja no son animales, se manejan personas. Y eso me lleva al extremo, ¿sí? Pero ese es el problema cuando solamente usas ciencia para tomar una decisión y pasas por encima de los derechos de las personas. Todos trabajamos juntos, todo es felicidad. Y en Baja California Sur ha funcionado muy bien así. Cuando un pescador ve el beneficio de dejar de pescar en una zona y lo ve en términos monetarios, pues sigue invirtiendo en eso, ¿no? Cuando un pescador no ve ese beneficio, pues al final dice, por más de que estoy invirtiendo y dejando de pescar, pues en mi bolsillo o en mi economía no se está reflejando, ¿no? Y entonces ahí es donde los pescadores pues empiezan a decir que no están funcionando, ¿no? El turismo es otra de las industrias económicas importantes de la región. Los grandes hoteles dejan una huella irreversible en los ecosistemas. De ahí la necesidad de limitar perfectamente las zonas turísticas, fomentar el ecoturismo y promover prácticas recreativas de bajo impacto. Con estas dinámicas,
podemos ver que las reservas marinas se recuperan. La biomasa es 400% mayor que en las zonas no protegidas. El número de especies es 200% mayor y los peces alcanzan una talla superior. Las variedades de peces se recuperan, migran a otros sitios y a su vez ayudan a recuperar a poblaciones disminuidas. La información que vamos a generar o que se está generando la utilicen las autoridades para hacer refugios de pesca en aquellas zonas, por ejemplo, en las que ya vemos que hay un equilibrio dinámico entre la comunidad algal y la comunidad de peces herbívoros, con la finalidad de proteger como las zonas arrecifales, ya sean arrecifes de coral o arrecifes rocosos. El hecho de que no haya peces aumenta la cobertura algal, ¿no? Bueno, se ha observado en arrecifes del Caribe que entre menos peces herbívoros hay, como loros, cirujanos, hay más cobertura algal, ¿no? Y por lo tanto afecta como a la cadena, es decir, entre menos peces, más algas, entre más algas, menos coral. Las algas son uno de los principales competidores de los corales por espacio, por luz, por nutrientes. Entonces, esta relación se ve como influenciada principalmente por los herbívoros, en particular los peces, ya que estos contribuyen con el control del crecimiento algal. Al estar alimentándose de las algas, crean espacios libres para el asentamiento de nuevos corales. Entonces esa es la importancia que hay en este proyecto. El Golfo de California es un gigantesco laboratorio para los investigadores de la embarcación Kino el Guardián. Los avances de la ciencia son su herramienta principal. Su misión es comprender la vida submarina. En el Golfo hay mucho endemismo, hay muchas especies de peces, hay alrededor de 80 especies endémicas de peces del Golfo y la mayor parte son endémicas de islas por ese fenómeno. Son especies que se reproducen, digamos, poniendo huevos en el fondo, no tienen larvas que se dispersen. Entonces las nuevas larvitas se tienen que adaptar a las condiciones y ahí se quedan. Entonces, en ese sentido, el Golfo de California ha sido estudiado desde hace literalmente 100 años como un laboratorio natural de investigación. Y en la parte marina pues, ha sido, sobre todo en los últimos 30 años, muy estudiado por la cuestión genética, que ese es el punto. Exactamente, la genética en el pasado así como algo muy arcano, ¿no? Como que no tenía ninguna utilidad práctica más allá de saber evolución. En la actualidad no, la actualidad es una de las mejores herramientas para conservación. En el caso por ejemplo, del corredor de Loreto a La Paz, tenemos un estudio que yo estoy colaborando con ellos de análisis genético de las poblaciones de las especies comerciales más importantes. La idea es saber de dónde vienen y a dónde van, ¿no? O sea, dónde es donde salen las larvas y hasta qué lugar se mueven las larvas o los adultos. Lo puedes hacer por medio de marcadores y satélites y eso, pero es carísimo, es impresionantemente caro, ¿no? Y pues no puedes marcar muchos individuos. Con la genética, simplemente arrancas un pedacito de un animal, lo dejas ir vivo y tienes su dato genético. Y puedes tener cientos o miles de datos genéticos en un año sin maltratarlo. Y eso es lo que se ha hecho acá. Y lo que hemos encontrado es dónde son los sitios donde están surgiendo las larvas y dónde están recibiendo. Tú tienes dos lugares, ¿no? ¿Cuál proteges? ¿El donde salen las larvas o donde recibe las larvas? No, pues donde salen las larvas. Pues automáticamente pues, tomas una decisión. Esto lo protejo y esto no. Y aquí puedo pescar porque yo sé que llegan las larvas y aquí no porque ahí están saliendo las larvas. Esa información la estamos utilizando en la cuestión del refugio. Ahorita nos toca evaluación este año, sugiriendo ciertos cambios en la manera de composición y los lugares del refugio con base en la genética. En los lugares donde sabemos que están las poblaciones produciendo más larvas, que por lo tanto son las más delicadas y por lo tanto que hay que cuidarlas más. Pero ahorita es esencial, la genética es esencial. Queda todavía mucho por explorar. Realizar censos de especies, concientizar a la población. En fin, las tareas son extensas y de largo plazo.
todo esfuerzo vale la pena para mantener vivo al mar, sus riquezas y con ellas a nosotros mismos. Del éxito de la conservación del mar depende el futuro de la vida sobre la Tierra.